Bien, buenas noches para los que acaban de sintonizar nuestro programa. Este es Ágora, estamos transmitiendo desde Tocoa para todo el departamento de Colón a través de TVT, la televisión de Tocoa, ¿verdad? Una empresa renovada que intenta generar una oferta de televisión de alto nivel para esta ciudad y para esta región tan próspera como es el Bajo Aguán. Estamos en el tema acerca de la vorágine de violencia que se ha desatado y las decisiones que se han venido impulsando para intentar controlar el tema. Y decíamos puntualmente que no vemos todavía una apuesta estructurada de largo plazo, ¿verdad? Integrada de los diversos actores que hay en el territorio y que básicamente se ha estado atacando los efectos en momentos de graves crisis. Llegan contingentes de policías, aparece un ministro 1 o 2 días, desaparecen, se relajan las cosas y el ciclo de la violencia continúa de esa manera y que ha llegado al punto en que el gobierno nacional ha declarado el estado de excepción para el departamento de Colón. Vergonzoso. Vergonzoso lo que está ocurriendo porque siendo una región tan próspera, tan llena de potenciales, estemos siendo considerados de esta manera, ¿no? Como resultado de que las autoridades pasadas, ¿verdad?, no tomaron en cuenta, jamás se sentaron a hablar sobre el tema de la paz entre la sociedad, la reducción de la criminalidad. Obviamente hay elementos que nos ponen todavía en más duda cuando el gobernador del departamento de Colón, ¿verdad?, está solicitando al gobierno de la República eliminar el decreto que exigía el desarme desde el año 2012 para nuestro departamento. Vamos a intentar decir qué pasó en el año 2012. Desde mucho antes ya Honduras tenía graves índices de violencia que, bueno, superaban los estándares internacionales por mucho. Fuimos considerados el país más violento del planeta, pero en el año 2010 aparte hubo un evento que generó mucha más violencia en el país, que fue el golpe de Estado y con ello la consolidación de las redes de narcotráfico, de criminalidad organizada, ¿verdad?, que digamos inyectaron al departamento, a la sociedad, mucho más insumos y elementos de violencia que disparó completamente las tasas de violencia del país a tal grado que en 12 años de dictadura un poco más de 70,000 personas fueron asesinadas en el país. A esos niveles extraordinarios de terror y de violencia nos llevaron, por un lado, la incapacidad de las autoridades para controlar el tema del crimen común y luego la incapacidad de las autoridades y la participación de las autoridades en el modelo del crimen organizado. Eso nos ha convertido en una bomba de Molotov, una bomba de tiempo que está reventando por diversos sitios. A raíz de eso se emite un decreto que en aquel momento estaba más vinculado con la imposibilidad de que ciertos grupos en Colón estuvieran armados para oponerse al gobierno de la dictadura. Ustedes se recuerdan perfectamente. Si la dictadura no se hubiera sentido amenazada en el año 2012 por estos grupos que estaban dando la guerra para hacer que cayera la dictadura, y Colón fue un bastión, una trinchera importante a nivel de país, si no hubiera sido por eso, no hubiera habido decreto. Seguramente todo el mundo hubiera seguido armado hasta los dientes, porque el fascismo y las dictaduras se alimentan de las sociedades violentas, y entre más armas circulen en la sociedad, pues mayores posibilidades de violencia hay, y eso contribuye al estatus, ¿verdad?, de los gobiernos que no trabajan para la gente, ¿okay?, sino que trabajan, digamos, para actores oscuros de la sociedad. Así que el decreto se dio básicamente para desmovilizar una oposición que posiblemente tenía armas para poder generar una ofensiva fuerte, violenta, para hacer caer la dictadura. Hoy cayó la dictadura y se dispara nuevamente el tema de la violencia en Colón, en un momento que todos nos estamos sorprendidos y encerrados prácticamente con este estado de excepción, que por supuesto afecta a la economía, ¿no? Afecta de nuevo a los hogares. Apenas muchos negocios están recuperándose de 2 años de encierro por el tema de las medidas contra el COVID, apenas recuperándose, y entramos a otro proceso de encierro por el tema de violencia. Una violencia que siempre estuvo alimentada por una cantidad enorme de armas que circulan en el país, ya sea legales o ilegales. E incluso después de 12 años de haberse decretado el desarme de la sociedad civil, los crímenes no solamente
no se mantuvieron, sino que crecieron, lo que demuestra claramente que no son las personas, no solo son las personas que portan armas ilegales las que generan muerte y violencia. Si así hubiera sido, después del decreto del 2012, las tasas de homicidios, de crímenes, hubieran bajado ostensiblemente en el país, y no fue así. Fue todo lo contrario. Por lo tanto, en Agora concluimos que el decreto de desarme fue un decreto de control de la sociedad para mantenerla, digamos, encerrada, y que pudieran aceptar pasivamente los actos sucios de la tiranía y la dictadura, simplemente. Pero hoy aparece una posición en la que se está pidiendo que el gobierno de la República elimine el decreto de desarme para que ahora todo el ciudadano que quiera pueda andar pistolas, fusiles, rifles, como se llamen, de forma legal en sus carros, tengan en sus casas, las anden metidas en su cinto, en la calle, y que podamos ver de nuevo hombres armados. También hay mujeres, pero en general hombres armados de nuevo en las calles como los mirábamos antes, ¿sí? Era un paisaje bastante incivilizado el que vivíamos cuando mirábamos que la gente andaba incluso con un R-15 colgado, ¿no?, en su pecho, en la calle tranquilamente, o carros llenos de hombres armados, sin cubrirse la cara. Eso era normal, ¿verdad? Y generaba un ambiente horrible, ¿no? Un ambiente feo. Entonces, cuando alguien aparece diciendo que la sociedad tiene que armarse para que haya paz, esa persona realmente debe de estar muy desinformada, o muy mal aconsejada, o muy mal intencionada, definitivamente. Porque no se puede entender que, disponiendo incluso de tanta información de las causas y efectos del crimen, de las causas y efectos de las armas, alguien siga proponiendo a estas alturas de la vida que la sociedad tiene que armarse para que haya paz. Descartamos total y absolutamente este tipo de posiciones porque no tienen argumentos lógicos, no son sanos, definitivamente. Queremos ver los hondureños en este nuevo gobierno, porque también es un cambio que hemos tenido, se supone, en los últimos meses. Queremos escuchar del nuevo gobierno apuestas para facilitar paz y tranquilidad, paz y libertad de tránsito, de movilidad a los ciudadanos a través de programas sociales, de generación de empleo. Sí, por supuesto, se requieren policías, nadie está en contra, ¿verdad? Policías armados, no ciudadanos armados, ¿verdad? Para que no degeneremos en una sociedad de gente violenta como nos han obligado a hacer en los últimos 20 o 30 años. Esperamos del gobierno que nos digan que van a arrancar con un programa urgente de generación de empleo, de oportunidades para que la gente trabaje y pueda tener tiempo, no pueda tener tiempo ocioso, y que esté dedicado a actividades productivas, y que el gobierno nos diga que va a desatar un programa de financiamiento para generar nuevos empleos, nuevas empresas, emprendimientos, pequeños negocios de jóvenes, de mujeres, de hombres que estando sin empleo y que no puedan conseguir empleo, pues que puedan vender cosas, puedan transar servicios, puedan generar productividad, cultivar la tierra. Eso es lo que queremos escuchar. Queremos escuchar una propuesta de paz basada en trabajo, basada en empleo, no basada en el uso de armas. Los hondureños ya crecemos, no somos los hondureños de hace 15 años, de hace 12 años. Y no entiendo, y voy a repetir este tema, no entendemos la manera como alguien se atreve a decir este tipo de barbaridades que nos ponen en vergüenza y nos ponen en pena. Obviamente el Estado de Honduras, el gobierno, va a tener que diseñar un programa que incluya este tipo de posibilidades para que efectivamente podamos tener cambios en la sociedad, ¿verdad? Yo no me imagino que yo deba de andar armado, uno de mis hijos, o mi esposa, o mi familia, para poder defendernos. Desde el enfoque del Estado de Derecho y del estado de bienestar, ese es un enfoque totalmente equivocado. No digamos desde el enfoque de los principios cristianos, morales y éticos. O sea,
a cuenta de que un ciudadano tiene que dar un R15 colgado o una pistola para que lo respeten. Entonces es que vivimos en una sociedad cavernaria que no creció, ¿verdad? Sino que quedó colgada en la época de las montoneras. No podemos ni podemos permitir que haga este tipo de cosas. Por lo tanto, hablando con amigos, hablando con personas que entienden del tema, nosotros sugerimos a los gobiernos municipales que los gobiernos municipales pongan este tema en su agenda, ¿verdad? Y sin irnos más lejos, en el caso de Tocoa, deberíamos de tener policías municipales en las calles, revisando no solamente que la gente se parquee y que maneje de forma correcta y sana, responsable, sino que también puedan andar siendo veedores de la manera en cómo los ciudadanos se transportan y que puedan prevenir crímenes. Pero nosotros no vemos policías municipales en las calles. No los vemos, nosotros vemos guardaespaldas municipales, ¿verdad? Que no sé si eso es legal, ¿verdad? Que el municipio esté pagando guardaespaldas municipales. Y así en todos los municipios, ¿verdad? Entonces, que los gobiernos municipales puedan atender mucho más este tema, en coordinación con la gobernación. Igualmente las fuerzas policiales y militares que el Estado de Honduras tiene, porque un Estado de Derecho tiene el poder concentrado, monolítico, o sea, tiene el poder, como se dice, concentrado en sus manos para poder desatar la violencia contra los criminales. Y fíjense, violencia entre comillas, ¿no? Es decir, porque la única persona que debería de perseguir a un ladrón, a un asesino, a un pedófilo, a un ladrón, debe de ser el Estado armado, no el ciudadano armado. Entonces hay que despachar, hay que eliminar la policía, que todos los policías abandonen sus uniformes, se vayan a sus casas, eliminamos la policía y el ejército y ya, entonces todo el mundo nos armamos y nos defendemos como en la época de las cavernas. No es así. Además, ¿verdad? La ciudadanía también debemos de poner un poco de nuestra parte, deberíamos tener la capacidad de hacer denuncias que no hacemos porque tenemos miedo de denunciar. La misma policía aparece involucrada en muchos actos de criminalidad. Entonces, vamos a dejar bien claro desde ahora que se requiere una acción integrada para resolver el problema de la violencia criminal armada en nuestro departamento. Y no es posible que estemos llamando a que la sociedad se arme. Esas son ideas que quedaron sepultadas antes de que fuéramos civilizados. Vamos a continuar con Ágora en el siguiente corte. No nos deje.